Hola y bienvenidos, queridos sabios, a una nueva presentación de Godash Academy. Esta, pues ya, como ya vengo diciendo, esta puede ser vuestro primer vídeo en Godash Academy. En ese caso, daros, pues eso, otra vez la bienvenida y muchas gracias por participar, por venir aquí a aprender. Y en este caso, pues traemos un libro que es, la verdad, yo creo que de las mayores joyas que descubrí el año pasado, que es Lessons of History, las lecciones de la historia del matrimonio Durant, Will y Ariel. Básicamente este libro es muy cortito, son unas 120 páginas, donde estos historiadores pues hablan de las lecciones que han extraído de 5000 años de historia. Aquí tenéis un pequeño índice, la intro, todos los temas que tratan y el final. Simplemente sobre ellos comentar que es una pequeña obra que escribieron en 1968. Son conocidos por sus libros y estudios históricos gigantes. Os invito a que busquéis la colección The Story of Civilization, que literalmente son como 9 volúmenes gigantes. Y en esta ocasión quisieron destilar pues esas lecciones y enseñanzas de varios milenios de historia. Y empiezo ya diciendo que solo un idiota intentaría comprimir cientos de siglos en un ciento de páginas de peligrosas conclusiones. Ellos mismos advierten del peligro de extrapolar en exceso lo que ellos mismos escriben. ¿Y cuáles son estas lecciones? Vayamos al meollo de la cuestión. Tierra. La historia está sometida a la geología, y la geografía es la base de la historia. La importancia de los factores geográficos se reduce con la mejora tecnológica y el hombre, no la tierra, hace la civilización. Y esto es algo súper importante. Entender que el origen de la civilización, muchísimas y hasta casi hace solo un par de siglos, lo más importante en el mundo era la geografía. Se empieza así, la geología, y luego a partir de ello, la geografía es la base. ¿Por qué? ¿Dónde surgen las civilizaciones? Pues al lado de grandes ríos, como es Egipto, al lado del Nilo, Tigris y Éufrates surge Mesopotamia, o al lado del Yangtze surge China. Con el paso de los siglos, pues claro, la importancia de estos factores se va reduciendo gracias a la mejora tecnológica. Por ejemplo, España siempre tuvo problemas de conexión y siempre nos han llegado tarde ideas, inventos, porque estamos pues lejos como del centro de Europa y porque tenemos una cordillera como los Pirineos difícil de cruzar. Claro, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos internet, tenemos aviones, tenemos de todo y claro, pues la diferencia es muchísimo menor. Porque esto es lo principal. El hombre, no la tierra, hace la civilización. Me parece muy buena mi frase así lapidaria, así, ¿no? ¡Pam! Queda súper bien. Biología. Las leyes de la biología son las lecciones fundamentales de la historia. La primera lección biológica es que la vida es competición, que la cooperación es real y aumenta con el nivel de desarrollo social, pero mayormente porque es una herramienta y forma de competición. Esto fue lo que se dieron cuenta estos dos señores. Uno es Darwin y el otro es Wallace. Los pongo los dos porque siempre se habla, cuando se habla de evolución, la teoría de la selección natural, siempre se piensa, ¿no?, en el origen de las especies de Darwin, y nos olvidamos de Wallace. Este hombre descubrió a la vez la teoría de la selección natural de manera casi paralela, pero debido a su humildad cedió todo el honor a Darwin. Pero yo siempre, cuando se habla de evolución, siempre lo menciono porque me parece una lástima que se le haya olvidado. Y como bien dice, pues los Durant lo interpreta muy bien. Al final, la primera lección de la biología es que la vida es competición, todos competimos, pero claro, eso no quita, no competimos por sobrevivir, que es la segunda lección, selección. A través de la competición, la naturaleza selecciona a los más aptos. Pero claro, eso no quita que la cooperación es real. O sea, ¿no? En nuestras familias nos ayudamos entre unos y otros, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, a nivel países, entre países, en la Unión Europea, cooperamos. Pero, bueno, esto aumenta con el nivel de desarrollo social, porque claro,
Pensad, al principio éramos aldeas, y eran eso, que cooperábamos 3 familias. Ahora cooperamos eso, la Unión Europea misma. Pero hay que decir que al final no deja de ser solo una herramienta y forma de competición. Esto es lo que se llama, aunque esto ya es liar el rizo, selección natural multinivel. Es decir, competimos a nivel individuos, pero también a otros niveles, a nivel organismos más grandes y cada vez más grandes. Competimos empresas, que es otro nivel por encima, en otro nivel contra otras empresas, pero dentro de la empresa cooperamos, pero es solo para competir con otras. Y bueno, incluso en todos los aspectos, incluso ligar es competición. Al final, pues eso, los más aptos son seleccionados porque la naturaleza no ha leído atentamente la Declaración de Independencia. Todos hemos nacido sin libertad y desiguales. Esto es algo, ¡pum!, muy frase lapidaria. Habla de que, claro, todos somos distintos. Somos más altos, más bajos, más guapos, más feos. Salimos con distintas características. Algunos más fuerza de voluntad, otros menos, otros con un carácter, otros con otros. Y al final, pues claro, todos somos desiguales y estamos muy... A ver, no llegaría al extremo de decir sin libertad, pero sí estamos bastante más marcados por nuestra naturaleza de lo que la gente piensa. La libertad y la igualdad están condenadas a ser eternamente enemigos y cuando prevalece el otro muere. Las utopías de igualdad están biológicamente condenadas. Estas son frases, me parecen súper potentes, donde, claro, partiendo de esto, y claro, tienes libertad e igualdad. Si lo dejas naturalmente, como ya propiamente se ha explicado, y te dejas toda la libertad, la igualdad es nula, quiero decir, porque al final todos somos desiguales. Y por eso son estas dos ideas son enemigas. Y si prevalece una, el otro muere. Si tienes toda la libertad, se generan desigualdades. Y eso se ve, por ejemplo, en la renta y en la economía. Los países, pues como más a veces competitivos, pues tienen muchas más desigualdades. Y al contrario, muchas veces los más igualitarios pues acaban siendo terrores totalitarios sin libertad ninguna. Y por eso las utopías de igualdad están biológicamente condenadas por nuestras propias diferencias. Y ejemplo, pues como aquí el Lada, mítico coche de la Unión Soviética, que es ejemplo perfecto de utopía de igualdad. Y bueno, y por última, la tercera lección es reproducción. Claro, al final tú compites, si eres más apto eres seleccionado, y como vives más y eres más apto, pues acabas reproduciéndote y pasando esos genes, y de esa manera la sociedad cada vez cuenta con los mejores. Raza. La historia es colorblind. Esto no me quedaba bien traducirlo, creo que esto quedaba bien así. Colorblind, que no es racista o sin prejuicios raciales. En plan, la historia la hace quien la tiene que hacer. Le da igual que seas mulato, que blanco, que negro, que vengas de Arabia o de Norte de África. La historia le da igual. Y básicamente, pues, simplemente decir que no hay cura para estas antipatías excepto una amplia educación, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Ejemplo, pues, Martin Luther King. Carácter. La historia conocida muestra poca alteración en la conducta humana. Esto es una cosa bastante fascinante, que si leéis, cada vez me doy más cuenta de que la naturaleza humana es bastante más universal de lo que se piensa. Realmente, aquí se ve la tabla de caracteres que trae, esto lo incluye el libro, ¿vale? Es una captura que hice, donde habla, claro, de que tenemos unos instintos, ¿no? Positivos, o sea, positivos negativos, tipo acción, dormir, luchar, lo típico, lucha o huye, ¿no? Tal, asociación, privacidad, tal. Y que estos instintos, que son puramente naturales, al final esto es pura naturaleza, en plan de, estás ante un león, pues o corres o lo matas. Y esto genera hábitos con el tiempo. En el caso del león, no, de huir o tal, pues acercarte, echarte para atrás, competir, cooperar, dominar, sumisión. Genera unos hábitos que a su vez genera sentimientos, genera coraje, rivalidad, ansiedad, miedo, humillación, humildad, perdón, humildad, orgullo. Estos comportamientos son al final universales. Pensadlo, o sea, cualquier romano
hacía esto. Cualquier humano tenía el instinto de dormir, el instinto de, yo qué sé, de estar indiferente, de llevarse por inercia, de ser energético. Es pura carácter y naturaleza humana. Y referido a esto, dicen también que es bueno que lo viejo resista a lo joven, y es bueno que lo joven empuje a lo viejo. En plan, la eterna lucha siempre entre generaciones, de que partes de lo que ya tienes, lo viejo, y debe ser mejorado con lo nuevo, pero de una manera sana, en plan, poco a poco, sin romper. Eso es a lo que se refiere. Moral. Que no confundir la moral con todo esto del carácter y naturaleza humana. Un poco de reconocimiento de la historia recalca la variabilidad de los códigos morales y concluye que son insignificantes porque difieren en el tiempo y lugar y a veces se contradicen unos a otros. La beligerancia, brutalidad, codicia y lujuria fueron ventajas en la lucha por la existencia. Claro, refiriéndose a la época cuando vivíamos en cavernas. Y esto por eso la moral es absolutamente estúpida, en contradicción a la naturaleza humana que comentaba antes, referida a sentimientos y hábitos. La moral es algo totalmente banal y totalmente soluble que depende de la época. La moral rígida que podían tener los romanos de la República, los romanos republicanos, con gente como Catón el Viejo, no es ni comparable a cualquier persona de la Ilustración. O sea, pero es que es una cosa súper soluble y todas estas cosas, estudios de filosofía, de ética, de qué, no que la ética estudia qué es lo bueno, pues claro, a mí me parece bastante falaz y fútil, porque es eso, es que depende de cómo nos hayan educado, de la generación en la que vivimos. O sea, es algo realmente, es que es así, o sea, que ellos mismos decían, o sea, casi todo lo que hoy está mal visto en su momento fue una ventaja. Lo que hoy es vicio, antes era una ventaja. Ser brutal era el que ganaba, la familia que sobrevivía, la codicia, los que más agua, más, que sé, más comida almacenaban. Y sobre este tema, pues tratará La mente de los justos, de Jonathan Haidt, que este es un libro que, bueno, no sé cuándo lo veréis, pero uno de los siguientes libros que sacaré aquí en Godás Academy será este. Religión. Hasta el historiador más escéptico desarrolla un humilde respeto por la religión. Destruye esa esperanza, el más allá, y la guerra de clases se intensificará. También citan a Marx diciendo que la religión es el opio del pueblo. El papel de la religión, esto es lo que me he dado cada vez más cuenta con el tiempo, es que es más importante de lo que hoy podemos imaginar. Hoy vivimos en unas sociedades mucho más aconfesionales, más laicas, seculares, y se ignora el papel de la religión que siempre ha tenido a lo largo de la historia. Y por eso, siempre recalca que incluso un escéptico debe tener mucho respeto por la religión y lo que significaba en otros siglos. Porque al final era un método de instaurar una ética, una moral, conexiones, unidad, orden, estabilidad. Y por eso, muy bien observado, si destruyes esa esperanza, la guerra de clases se intensificará. Y habrá más odio y más revueltas. Por eso la religión es el opio del pueblo. No está mal tirada. Es un poco quizá con carga muy negativa, pero yo creo que tiene cierta razón. Y al final, pues claro, esto ha desatado. Por el otro lado también ha desatado pues guerras de religiones. No es todo bonito. Ha desatado guerras de religiones muy potentes como la guerra de los 30 años. O las cruzadas. Economía. Consejo inversor. Esto es muy gracioso porque es yo creo que el único consejo inversor que hay en todo el libro. Y no se dan cuenta, pero es un gran consejo. Y es que, bueno, está hablando sobre los banqueros. Y tal vez el secreto de su poder, refiriéndose a los banqueros, es que habiendo estudiado las fluctuaciones de precios, ellos saben que la historia es inflacionaria y que el dinero es la última cosa que un hombre sabio tendría. ¿Lo veis? Ya durante los 60 te decían que compraras acciones y activos financieros o inmobiliario, que no lo tengas en cash. La concentración de la riqueza varía con la libertad económica permitida por las leyes y la moral. Esto es referido antes a lo que hablaba de las desigualdades y la libertad, pues esto, pues en el plano económico. Al final, si dejas todo en libertad, habrá desigualdad, quieras o no.
Y bueno, estará limitada pues como por las leyes, por la intervención del gobierno, incluso un pelín por la moral. La riqueza, porque como ellos mismos recalcan, la concentración de la riqueza es natural, inevitable, y es aliviada periódicamente de manera violenta o por redistribuciones parciales, pacíficas. Esto es una idea que también comenta siempre Ray Dalio, gestor de Bridgewater, que es muy fan de este libro, de Lessons of History, y siempre comenta que siempre debe haber redistribución de la riqueza, te guste o no, básicamente porque si no la hay, o sea, porque o se redistribuye pacíficamente, o si no, tarde o temprano acabará habiendo eh, redistribución de manera violenta. Como pues bueno, ha sucedido en múltiples casos como la Revolución Rusa. Socialismo. La fórmula de Hegel sobre la tesis, antítesis y síntesis es aplicada a la revolución industrial como tesis, al socialismo como antítesis, y la tercera condición debería ser la síntesis del capitalismo con el socialismo. Y es curioso porque es... y esta reconciliación... perdón, termino de leer la frase y luego comento. Y es esta reconciliación hacia la que Occidente se mueve. También muy bien visto. Al final esto sucedió tal cual. La dialéctica, que se basa en esto, en tesis, antítesis y síntesis, acabó pues teniendo razón y el método el sistema económico en el que hoy vivimos pues al final es una síntesis, no es capitalismo puro ni socialismo, es una mezcla. ¿Qué eso acabó? El experimento refiriéndose a, bueno, casos, porque él aquí cuenta muchísimos casos de socialismo históricos. De hecho, llegan a decir que el mayor régimen socialista que ha habido y que más ha durado fue el Imperio Inca. Y explican por qué, no lo sé. A mí, no sé, quizá me parece un poco agresivo decirlo, pero... en este caso, me gusta porque comenta que hubo un intento de socialismo en la China del año 1000 y dice que fracasó muy duramente, a pesar de que tenía bastante potencial. ¿Y por qué? Pues por altos impuestos, invasiones bárbaras y corrupción, que es básicamente lo mismo por lo que caen casi todos los sistemas socialistas. Toda la intervención, gente cabreada, al final revueltas internas, en este caso antiguo pues más invasiones y corrupción interna de los gobernantes y burócratas. Aquí una bonita foto de Hegel. Gobierno. La única revolución real está en la iluminación de la mente y la mejora del carácter. La democracia es la más difícil de todas las formas de gobierno, pues requiere la más amplia extensión de inteligencia y olvidamos hacernos inteligentes cuando nos volvemos soberanos. La democracia ha hecho menos daño y más bien que cualquier otra forma de gobierno. Bien, ¿qué nos está aquí comentando? Que, bueno, al final la gente pues se pone con sus revoluciones, intenta cambiar todo, cuando de verdad lo único que al final acaba importando es la propia iluminación, la sabiduría, la educación, la mejora de la sociedad. Eso es la verdadera revolución para el progreso. La democracia, y sobre este tema debaten bastante, dice que es de las formas más difíciles. Por justamente esto, porque requiere inteligencia, pero justamente por cómo funciona la democracia, los gobernantes no acaban siendo inteligentes, sino que tienen sus propios intereses. Y también, eso sí, también afirman muy la misma idea que pensaba Churchill unos años antes, que decía que, claro, que la democracia pues tiene un montón de defectos, es un sistema horroroso, pero que es el que, comparando con otros, hace menos daño y ha logrado más bien que cualquier otra forma. Y Churchill decía algo así como que la democracia es el mejor el peor de los sistemas quitando todos los demás, o algo así. Aquí pongo pues a Cicerón, cónsul de Roma, dando un discurso en el Senado y acusando y descubriendo ante todos la conspiración de Catilina, que intentaba matarlo y quedarse con su cargo. Ya digo, además esto fue votado democráticamente estas elecciones. Guerra. Los últimos 3421 años de historia estudiada, claro, escrito en el año del libro,
solo en 268 no hubo guerra. A ver, se refiere a conflictos, claro, de gran escala. Y esto es un dato muy, muy potente, si os paráis a pensar. Y algunos conflictos son demasiado importantes para ser resueltos por negociaciones. Esto me recuerda a una frase de Taleb que decía que el FBI no ganó a la mafia dando discursos. Y es que sí, hay ciertas situaciones que necesitan algo más contundente. Y las causas de las guerras son las mismas que entre las competiciones entre individuos, orgullos, recursos, tierras. Yo creo que esto no tiene nada más que añadir y simplemente comentar eso. Tenemos aquí por un lado a Sun Tzu y al general Karl von Clausewitz. Si vais al arte de la guerra, que es otro vídeo que también tengo, otra presentación, que es de este señor, del arte de la guerra, veréis que comenta ideas parecidas. Él opina lo contrario. Esto es más idea de von Clausewitz, más agresiva. Sun Tzu es más de la paz es o sea, la guerra es el último recurso. Pero Sun Tzu dice casi esto exactamente, que la causa de las guerras son las mismas que entre individuos. Auge y caída. La historia se repite, pero solo en el contorno. Es como la frase de Mark Twain de que la historia no se repite, pero rima. Algunas supermentes han intentado cerrar las regularidades de la historia en majestuosos paradigmas. Esto pues es obvio, típico del historicismo alemán del siglo XIX. En un punto todos concuerdan. Las civilizaciones empiezan, florecen, declinan y desaparecen. Como ejemplo de esto, en muy poco tiempo se puede ver la serenísima República de Venecia, que empezó tras los ataques bárbaros, unas bahías, unos islotes, tras la caída del Imperio Romano, floreció con el comercio y en el Renacimiento declinó posteriormente y acabó desapareciendo hasta ser integrado pues lo que hoy es Italia. ¿El progreso es real? Se preguntan los Durant. Y como pregunta filosófica, pues eso, dicen que seguimos cometiendo errores, que bla, 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 bla. Bueno, yo aquí con esto no lo pienso discutir, simplemente el progreso real, sí, aunque los Durant duden de ello. Aquí podéis ver datos en plan, nivel de pobreza, educación, o sea, alfabetización, mortalidad infantil, vacunación, democracia. Sí, todo está mejor. Este es el mejor momento de la historia para vivir. Y nada más, de End is Near. Este es el final, espero que os haya gustado y os animo a leeros el libro porque de verdad vale mucho la pena. Y cualquier duda o sugerencia, no dudéis en enviármela.